Hola, bienvenidos a un capítulo más del drama del espectáculo. Hoy les contaré la historia de un gran comediante mexicano que fue un parteaguas en el mundo del espectáculo, un genio de la comedia, un hombre que cambió la forma de contar chistes por su gran viveza mental, un personaje que incluía a los espectadores en sus rutinas, con sus comentarios y señalamientos de las personas que acudían a sus presentaciones, ya que describía a los que llegaban tarde, a los que salían del baño, a los que estaban distraídos, o bien a los que destacaban entre la audiencia por sus comentarios o vestimentas. Este fue un hombre que definitivamente se adelantó a su época porque rediseñó la forma de contar los chistes, ya que los vestía con una historia larga, incluyendo palabras altisonantes y referencias culturales internacionales, lo que generó que tuviera gran aceptación por todo tipo de público, ya que a sus presentaciones acudía gente de todos los extractos socioculturales. Esta estrella del espectáculo también fue un fenómeno en la industria discográfica, ya que sus espectáculos fueron grabados y vendidos en discos de larga duración con ventas millonarias, lo que hizo que la gente en general lo conociera a nivel internacional, a pesar de que dichos materiales no fueron difundidos por los diferentes medios de comunicación de la época. Queridos suscriptores, me refiero al gran Polo Polo. Este genial comediante cuenta chistes es de quien haré una reseña en este capítulo. Y como es costumbre, les recomiendo abrir su aplicación de música y busquen el material o los materiales de Polo Polo, ya que como saben yo soy muy respetuoso del material grabado de este comediante y no incluimos ninguna pista de él en este capítulo, respetando los derechos reservados de su obra intelectual. Comenzamos. El nombre completo de Polo Polo es Leopoldo Roberto García Peláez Benítez. Él nació en una ciudad hermosísima en León, Guanajuato, México, un 9 de marzo de 1944, en el seno de una familia acomodada, muy trabajadora de zapateros, que emigró a la capital de la República a probar fortuna instalándose en el centro histórico de la Ciudad de México, donde llegaron y bueno, pues pusieron una zapatería muy céntrica que poco a poco empezó a tener muchísimo éxito. Obviamente donde hay trabajadores siempre habrá éxito, y bueno, pues gracias a que su familia era muy buena para el comercio, pues Leopoldo recibió una educación a nivel particular. Era, a diferencia de lo que muchos pensarían, un chico bastante introvertido. De pequeño le llamaban el pollo en su familia, y se cuenta que pues era un niño bastante callado, que nunca fue un niño pues que fuera desenvuelto en la escuela, y pues pensaríamos muchos que fue el clásico chavito vacilador y despapalloso que se la pasaba haciendo chistes, pero ¿qué creen? No era así. Él definitivamente era bastante recatado, bastante introvertido, le costaba trabajo de pues tener relaciones sociales con sus amiguitos, por la cual cuenta la historia de que él pues tomó el fútbol de esa época como algo para que pues se pudiera ir desarrollando dentro del ámbito infantil, y bueno, pues fue portero del equipo de fútbol de la escuela, y desde entonces ya tenía un pequeño defecto, dirían algunos, le iba a la América. Y bueno, pues Polo, él estudió en escuelas particulares y muy en particular en el colegio Tepeyac, que pues estaba por allá por los rumbos de la Basílica de Guadalupe. Y bueno, pues este colegio dicen que tiene muy buen nivel académico, lo que le permitió pues tener una buena educación, y por lo que, aunque usted no lo crea, Leopoldo no es mal hablado en su vida personal, y esto lo constaté cuando lo entrevisté
para Relax 104.5 FM, previo a una presentación en el Teatro Blanquita. Y bueno, a pesar de que esa zapatería de sus padres en las calles de Pino Suárez tenía un buen éxito comercial, pues él quiso emanciparse y de esta manera probar fortuna por su parte y decidió trabajar en una zapatería en la zona rosa, donde conoció un local vecino que le llamó muchísimo la atención. Dicho escenario, dicho negocio era un centro de espectáculos de nombre The Angelos, a cuyo escenario se subían personas del público a realizar diferentes rutinas como cantar, tocar o bien decir chistes, cosa que le generó una gran atracción, una necesidad de él también quererse subir a ese escenario y bueno, pues de alguna manera buscó la forma de entrevistarse con el dueño de el local y le pidió que lo dejara subirse al escenario. Una vez que lo convenció, subió a presentarse y bueno, pues en ese lugar empezó cantando canciones ni más ni menos que de Cricri. Imagínense, les alteraba las letras a las canciones escritas por Gabilondo Soler, donde incluía pues groserías en temas como el chorrito, lo que generó que la gente se divirtiera demasiado y le pidiera que volviera a subirse a esos escenarios y poco a poco pues fue ampliando su repertorio de ocurrencias, incluyendo canciones de personajes que eran muy famosos en la época, como las canciones del señor José José. Un ejemplo fue el tema Anda y Ve. Bueno, pues qué les digo, escuchen el disco para que investiguen hasta dónde decía Anda y Fue, hasta dónde Anda y Ve. En esa época él cantaba acompañado de la guitarra, instrumento que él tocaba en esa época. Y bueno, pues los chistes fueron poco a poco adaptándose al ambiente que se hacía con la gente que acudía, lo que le fue generando tanta comodidad que empezó a incluir un léxico cada vez más simple y directo. Esto definitivamente llamó la atención de la gente que acudía a estos escenarios, por lo que fue alargando los chistes gracias a que tenía ingeniosas historias, las iba tejiendo esas ingeniosas historias alrededor de las mismas ocurrencias, apoyándose en su amplio conocimiento cultural, social y algo particular del idioma inglés, lo que arrancaba las carcajadas del auditorio, con lo que logró ser solicitado por otros centros de espectáculos y ser poco a poco más conocidos. Todo esto ocurría en ese barrio tan popular, ¿verdad?, de la zona rosa. Uno de los chistes más celebrados de Polo Polo es el del príncipe, por ahí lo más seguro es que lo habrán escuchado en algún momento, donde describe algunos de los protocolos de la corona británica de manera jocosa, mezclándolos con costumbres nacionales, ya que él se incluye como el personaje central del chiste. Hay que decir que en esa época mucha gente se utilizaba por su vocabulario. Decían que obviamente pues no era un lenguaje común y bueno, pues hay que comentar que Polo Polo pues no hacía otra cosa más que pues determinar ese doble sentido muy característico y utilizar el léxico popular que la mayoría de nosotros en aquellos tiempos pues manejábamos. Y bueno, pues ahí es donde empieza a practicar esos chistes en primera persona. Por eso muchos comentan que él es el primer estandopero que ha existido en nuestro país. Otro dato a resaltar era que prácticamente todos los chistes que contaba Leopoldo generalmente ya eran del dominio público, o sea que prácticamente todos esos desplantes humorísticos que contaba ya se los sabían las personas que acudían a sus presentaciones. Pero la particularidad es que él los presentaba y los comentaba, los contaba tan descriptivamente, incluyendo muchos absurdos en la historia y salpicados de algunas palabras soeces, ¿verdad?, que pues generaban el desplante de las sonrisas en las personas que acudían a sus presentaciones. De la manera como los contaba, pues generaba que la gente, a pesar de que contaba los mismos chistes noche a noche, hacía que la gente quisiera ir a verlo, aunque fuera en el mismo espectáculo, al The Angelos en diferentes noches, atiborrando
ese lugar. Ya para 1976 ocurre algo muy particular, ya que la gente pues empezaba a solicitarlo de una manera pues más particular, y fue llamado para el Keops Night Club en la calle de Hamburgo 106 de la Colonia Juárez, donde también llenaba obviamente todas las noches, por lo que entre otros lugares de entretenimiento también empezaron a ofrecerle fechas. Así es como Polo pues empieza a desfilar por casi todos los escenarios populares de aquella época, como el Salón Morocco del conjunto Marrakech, llamado en aquel tiempo El Lugar, en la calle de Florencia, en la zona rosa. Y bueno, pues hay que comentar que ese Marrakech, aparte del Morocco, tenía el Casablanca y el Salón La Madelón, donde se presentaron pues todos los grandes de esa época. Hay que comentarlos y señalarlos como Lila Deneken, Diego Verdaguer o Rocío Jurado, entre otros. También tuvo presentaciones en el centro nocturno El Cantar de los Cantares, y en 1986 fue llamado para presentarse en el Crown Hall del Hotel Crown Plaza, y ya casi para completar el circuito de lugares de lujo de la Ciudad de México, también se presentó en otros muy importantes como el Premier y el Patio de Atenas número 9. En esa época todos los anteriores lugares mencionados eran los de moda del público noctámbulo de la capital, que podía pagar para ir a verlos en ese lugar. Hay que comentar que viendo el éxito que Polo tenía, los empresarios intentaron llevarlo a presentaciones masivas para que llegara a los sectores más populares, por lo que su espectáculo trascendió al ámbito teatral, ya que tuvo presentaciones muy interesantes en el Teatro San Rafael, uno de los más importantes en la Ciudad de México. Esto con la finalidad a que llegara a esas personas que no tenían la capacidad de pagar el consumo de esos centros nocturnos, y es así como se presenta en este lugar de la Colonia San Rafael y también en el Teatro Metropolitan. Y bueno, pues de esa manera tenían oportunidad gente que pues no tenía la capacidad económica, y pues con esos precios más económicos pues logró tener legendarias presentaciones también en el mismísimo Teatro Blanquita, donde tuve el gusto de entrevistarlos. Y bueno, pues debido al gran éxito que fue logrando Polo, un empresario lo animó a grabar esas presentaciones, y se plasmaron muchos de ellos en esos discos de larga duración y también en los audiocassettes. Y ¿cuál fue la sorpresa? De que definitivamente estas presentaciones grabadas tuvieron un éxito fenomenal. Y bueno, pues la industria, la compañía discográfica que le abre las puertas es la compañía Musart. Y bueno, pues por ahí ese primer disco llamado El Viaje a España. Este álbum simplemente vendió más de 100,000 copias y colocó dicho chiste como uno de los más amados por sus seguidores. De esa manera pues se describía la primera vez, ¿verdad?, en ese chiste, en la primera vez que hacía un viaje en avión, detallando no nada más el chiste, sino todo lo que ocurría en el aeropuerto, la aerolínea, la gente de España y todas las cosas que se iban generando en ese vuelo, logrando un éxito inesperado, y que a pesar de que los discos tenían una leyenda de que era material solo para adultos, esto no impidió a que tuviera una buena recepción entre la gente que se acercaba y que acudía a comprar estos materiales. De esta manera, Polo pues se acercó a todos los adolescentes que teníamos curiosidad por tener estos materiales. Obviamente, dichos materiales sufrieron la censura que ocurría en aquellos años 80s y 90s, ya que incluso no solo fue pues censurado por los medios como la radio y la televisión, sino también por las mismas compañías que vendían los discos, ya que no los exhibían abiertamente en sus estantes,
por esa leyenda, ¿verdad? Pues que se presentaba en esos discos. Y bueno, pues encontrábamos los acetatos ahí como escondiditos en los lugares más escondiditos para no ofender a un sector de los compradores. Polo Polo, hay que decirlo, describía las situaciones de la vida diaria. No había nada nuevo bajo el sol. O sea, eran chistes del dominio público y a diferencia de otros comediantes, prácticamente él nunca incluyó mensajes políticos o críticas sociales, por lo que no sufrió ningún tipo de persecución policíaca como otros comediantes y bueno, que fueron más puntillosos. Y aquí pues podemos citar al señor Jesús Martínez Palillo, que él sí se la pasaba toda la vida, ¿verdad? Pues perseguido por políticos y por la misma policía. Muchos de nosotros descubrimos estos materiales pues durante la época de la pubertad. Fuimos testigos de cómo generó una apertura cultural entre los preparatorianos de esa época, lo que generó pues que entre las pláticas estudiantiles se generara una gran expectación y ansiedad por conseguir y escuchar esos materiales de contenido humorístico. De hecho, Polo Polo se fue convirtiendo poco a poco en una inspiración y referencia para otros comediantes que a pesar de ser buenos actores, no lograban hacer reír a la gente de la manera que sí lo lograba hacer el gran Polo Polo. Como ya lo comenté, se dice que fue el precursor de los comediantes del stand-up, definitivamente, porque él pues siempre se presentaba o en la mayoría de sus chistes como el personaje central, algo que es una de las peculiaridades más importantes de este género de la comedia, que se ha hecho muy popular recientemente dentro del público. Y bueno, pues debido a esta gran popularidad que ya se presentaba en los centros nocturnos, también fue invitado por empresarios para participar en películas de la época de las sexicomedias. Y bueno, pues por ahí tuvimos oportunidad de verlo en varias de ellas. Dentro de los títulos de las mismas resaltan La lechería de Zacarías, el investigador privado muy privado, Solo para adúlteros, Los relajados, Duro y parejo en la casita del pecado, Dando y dando, Pajarito volando, El chico temido. Cintas que recibieron una aceptación muy regular, hay que comentar eso también. Y bueno, ya que en dichas películas no se veía, no se apreciaba esa frescura que sí lucía en sus presentaciones en directos. Dichas experiencias no fueron muy agradables para él y esto lo manifestó en diferentes entrevistas en las que él pues hacía referencia a estos largometrajes. Y bueno, pues en dichas entrevistas hay que comentar que él se quejaba de que pues no le gustaba ser dirigido, ya que limitaba mucho su capacidad de improvisación, pero esas películas pues hay que comentar también que no fueron las únicas en las que él apareció, ya que él generó también un hito muy interesante, ya que en el 2010 lanza en 3 de las principales cadenas de cines del país su show pregrabado llamado Polo Polo Recargado, que fueron exhibidas durante varios días, revolucionando así la manera de presentar este tipo de shows, haciéndolos más accesibles para el público, ya que bueno, pues el público que acudía a estos lugares simplemente tenía que comprar su boletito para ingresar a la sala de cine y disfrutarlo al 100%. Definitivamente esto maravilló a todos sus seguidores de esa época. Y bueno, pues ya para los años 80 se dio una apertura muy interesante en la televisión mexicana y fue invitado de esta manera a programas nocturnos de altísimo rating, como fue la época donde estuvo con Verónica Castro en su programa nocturno, y con esto definitivamente se fue aumentando pues la cantidad de sus seguidores. Esto lo llevó incluso a tener su propio programa de televisión llamado Con Ganas.
Justo es decir que se llamó así porque no dejaron que se llamara Con Huevos, título que él propuso, y cabe decir que la emisión tuvo una corta duración a pesar de su éxito popular. Ya para 1994, Polo Polo logra su internacionalización, ya que se presentó en escenarios de los Estados Unidos como el Grand Olympic Auditorium de Los Ángeles, o bien el Sahara Hotel del Casino de Las Vegas, Nevada, o el Universal Amphitheater del Universal City en California, incluso en el Celebrity Theater de Phoenix, Arizona, entre otros. Definitivamente esto hizo que Polo Polo fuera más conocido también pues por la gente connacional que vive en los Estados Unidos. Ya para la época del año 2000 también fue invitado a otros programas muy importantes de la televisión, como cuando se presentó en Otro Rollo con Adal Ramones. También participó en el programa La Escuelita VIP, este programa producido por el señor Jorge Ortiz de Pinedo, en el que actuó al lado de personajes como Luis de Alba, como Chabelo, Jorge Muñiz, Mauricio Herrera e incluso el señor Rafael Inclán, entre otros. Pero así como sucedió en el cine, su experiencia en la televisión tampoco dejó satisfecho a Polo Polo, por lo que era común que se negara a participar en shows de comedia de la televisión de esa época. Ya para el 2010 establece otro hecho muy importante dentro de la industria del entretenimiento, ya que pues hace el relanzamiento de su ya conocida página web con todo el material de Polo Polo, y bueno, pues se lanza también su canal de YouTube junto con su hijo Paul, que lo dirige y le da esa idea, en el cual se hicieron varios videos con la imagen de Polo Polo en dibujos animados contando chistes, lo que generó que aumentara más la gente que gustaba de este personaje y sobre todo sus ingresos, y también una fama que empezó a trascender a nivel internacional. De alguna manera, pues también aquí los invitamos a que lo sigan en Facebook y en Twitter, ya que en la actualidad se dice que cuenta con más de 1 millón de seguidores. Definitivamente Polo Polo sigue siendo uno de los más grandes íconos de la comedia en Latinoamérica. Es uno de los más grandes cuentachistes de la historia, por la venta de sus acetatos, por la cantidad de gente que lo seguimos en sus redes sociales, y a pesar de que hay gente de doble moral que se escandaliza de sus materiales grabados, el público sigue recurriendo a ver sus materiales en internet, sus películas, o bien pues vuelve a ver las series en las que trabajó, disfrutándolas, riendo a carcajadas por su gracia. Como datos curiosos, menciono finalmente que Polo Polo siempre se presentaba muy elegante con smoking, ¿verdad? Nada que ver como en la actualidad, ¿verdad? Pues nada más se suben con cualquier atuendo ahí sencillo, pero Polo Polo siempre fue un personaje que cuidó esa parte de su presentación. Y bueno, pues pocos saben que en sus inicios él usaba bisoñé, al que finalmente tuvo que renunciar por propia comodidad. En la actualidad, pues a Polo Polo, ¿verdad? Pues le gusta jugar el golf, y aunque ha tenido problemas cardíacos, por lo que incluso le tuvieron que colocar un marcapasos, él siguió presentándose de manera espectacular en los diferentes escenarios. Polo Polo tiene 2 hijos, uno de ellos ya se los platicamos, es Paul, que lo ha apoyado en la difusión de estos materiales ya en dibujos animados, y sobre todo pues ayudándoles a generar pues esas grandes, todas esas grandes características, y sobre todo esa oportunidad de ya estar en el YouTube, y ahí pueden ustedes visitarlo, donde van a ver cómo manejaron esa presentación de, yo creo que de los más legendarios chistes, como el vampiro fronterizo, el viaje a Disneylandia, o bien el que a mí en lo particular se me hace el mejor de todos, la carrera de caballos. También cabe mencionar que Polo Polo ha sido atacado por algunos sectores porque algunos de sus chistes tienen contenidos misóginos, homofóbicos o discriminatorios. Pero hay que comentar
que bueno, pues en algunas de esas rutinas se ríe precisamente de las empleadas domésticas a las que se refiere como gatas, o incluso a las aeromosas, que él pues las menciona en esos chistes como azagatas, o bien también de las personas que él describía como feas, siempre las mencionaba como prietas, calificando pues sobre todo estas características como sinónimo de fealdad. Pero hay que tener en cuenta algo muy particular, que estos son solo chistes que tenían la finalidad de entretener al auditorio. Y bueno, pues ya para el 2015, durante una conferencia de prensa previa a su presentación en el legendario Teatro Blanquita, tuve la oportunidad de entrevistarlo para Relax 104.5 y constatar su sencillez y buen humor, que definitivamente saltaba a la vista. Hay que comentar, ¿verdad? Pues que este personaje pues ya nos hablaba de lo que se estaba dando en esa escena emergente del stand-up, mismo que él no compartía tanto debido a pues que se iban aumentando ya la cantidad de palabras soeces que iban pues incluso denostando o opacando las rutinas de los chistes, pero él siempre pues les deseó buena suerte en su carrera. También me dijo en aquella ocasión que los chistes no tienen autoría, por lo tanto cualquiera los puede utilizar como mejor le convenga. Fue una entrevista definitivamente muy cordial, sin estrellitis, cosa que sí sucedía con otros personajes de la farándula a los que también me he acercado. Definitivamente Polo Polo, un personaje muy afable. Y bueno, pues también hay que comentar que el señor Polo Polo siempre ha estado lejos de los escándalos, que pareciera que es sinónimo de la fama, y que a pesar del revuelo que originaban sus presentaciones por las palabras altisonantes que empleaba en su vida particular, poco se ha sabido de problemas donde él se haya visto involucrado. Quizá lo único que salta a la luz es su debilidad por las hermosísimas mujeres, y si no, pues ahí está la fotografía de una de ellas, ¿verdad? Pues que pues nada más, imagínense la bellísima Macaria. Y bueno, pues esto porque se ha casado en varias ocasiones, y con la última de sus parejas sentimentales hace muy poco que se separó. En años más recientes, Polo Polo desapareció misteriosamente de los escenarios. Esto fue en el año 2016, cosa que sorprendió a propios y extraños, pero esto pues básicamente es porque empezó a padecer la enfermedad del Alzheimer, y de esta manera pues ya no puede desarrollar las habilidades mentales que le conocimos. Incluso se llegó a mencionar que lo tenían secuestrado sus familiares, pero esto ha sido desmentido por compañeros de la comedia como Jorge Ortiz de Pinedo y Chabelo, que lo han visitado y que lo han visto y han dicho que está muy bien cuidado en compañía de su hijo Paul allá en Querétaro. Y bueno, pues este Alzheimer definitivamente lo ha ido alejando de los escenarios, y lo constatamos en sus últimas presentaciones e incluso en algunas entrevistas donde ya no hilaba de esa manera asombrosa, ¿verdad? Pues sus ideas, ya nos contaba los chistes más pausaditos, y bueno, pues ya extrañábamos esa forma tan hilarante que lo hizo tan famoso. Y bueno, pues yo les agradezco que hayan llegado hasta el final de este capítulo. Les pido por favor que se suscriban a su canal para seguir subiendo más materiales de sus artistas favoritos. Por ahí déjenos sus comentarios, todos son bien recibidos, a favor y en contra. Si tiene algunos datos diferentes a los que nosotros tenemos, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de invitar a nuestros demás suscriptores a que los lean. Y bueno, con esto terminamos otro capítulo más de su canal. Les pido por favor que se suscriban y compartan este material con sus amigos. Yo soy el Dr. Aranda y los espero en el siguiente episodio. Estamos vivos, suscríbanse por favor. Hasta la próxima.